¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la cuarta edición de la October Trail Menorca, una carrera de 32 kilómetros que discurre por la costa sur de esta magnífica isla del Mediterráneo y que es la quinta y última prueba puntuable del campeonato Illa dels Trails. La edición de este año, además, ha crecido. ¿Y de qué manera? Con la celebración del October Festival, organizado por Lago Resort Menorca, y que ha contado con exhibiciones de actividades náuticas, aéreas y también tenis playa, además de charlas y conferencias deportivas y música en directo. La primera jornada del festival se abrió el viernes con una interesante exhibición de parapente acrobático. Posteriormente, Alejandro Alguacil, director del Lago Resort Menorca, presentó formalmente los actos del festival acompañado por Toni Capó, director general de Biosport Menorca y coorganizador de la October Trail y la October Bike. Christopher Kilkeway, gerente de Surf and Sail, y el representante de la empresa Freeplay, Aitor Cacho, también estuvieron presentes en el acto. Tras sus intervenciones llegó el turno del experimentado corredor de montaña Tòful Castanyer, quien ofreció una entretenida charla sobre su libro Vivir corriendo, correr viviendo, para ceder luego el micrófono a Björn Durkenbeck, 42 veces campeón del mundo de windsurf y actual recordman de velocidad. Intervinieron también el parapentista Horacio Llorens, que compartió sus impresiones recientes en el Himalaya, y la surfista Garatzi Sánchez, con sus mensajes sobre la sostenibilidad. La subcampeona de España élite de BTT, Núria Bosch, fue la encargada de cerrar el acto junto a las periodistas Lourdes García Campos y Rocío Martínez. La jornada también sirvió para que los más de 1.400 participantes, 900 de ellos llegados desde fuera de la isla, recogieran los dorsales de sus carreras, todas ellas patrocinadas por la Fundació Foment del Turisme de Menorca, con la colaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español, financiado por la Unión Europea Next Generation y también la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears. El propio Lago Resort Menorca y el Ayuntamiento de Ciutadella también son patrocinadores. La primera noche se cerraba con la música de Foxy y DJ Bones. Tocaba madrugar. A las 8:30 de la mañana se daban cita en la playa de Sombou los participantes de la October Bike, prueba de BTT tanto para ciclos normales como también eléctricos, que tomaba la salida a las 9 de la mañana. La prueba abría paso por el mismo recorrido de 32 kilómetros que una hora después realizarían también los corredores de la October Trail. El tiempo en octubre en Menorca es fenomenal, ya lo ven, cerca de 30 grados de temperatura, muy propicios para el baño. El calor no fue problema para los más de 250 runners que a las 10 de la mañana tomaban la salida en la distancia larga. Mientras tanto, en la meta de Calambosc había ya arrancado el Campeonato Nacional de Tenis Playa, actividad que cada vez gana más adeptos en la isla. Era el turno también para las exhibiciones de paddle surf y windsurf, en una playa que poco a poco se iba llenando de espectadores y bañistas. A las 11 de la mañana tomaban la salida en Cala Mitjana los corredores de la prueba de 19 kilómetros. Una hora más tarde, en el espectacular paraje de Cala Turqueta, lo hacían los de la prueba short de 11 kilómetros. Ambas competiciones finalizaban también en Calambosc. A todo ello, los primeros bikers ya finalizaban su recorrido, con exhibición de los hermanos Jaume y Núria Bosch, que se llevaron las victorias en categoría masculina y femenina.
La verdad es que el terreno de la carrera de hoy era muy variado. El primer tramo era más técnico, había muchas subidas que resbalaban y no se podían hacer ciclando, tenías que ir andando. Lo he disfrutado muchísimo, muy contenta, me lo he pasado muy bien, que al final era el objetivo. Volviendo al trail, las impresionantes y turquesas calas de la costa sur de Menorca, que el próximo año cumplirá 30 años como reserva de biosfera, eran testimonio del constante goteo de corredores. Todo ello ante la mirada de los numerosos turistas que aún aprovechan el caluroso octubre para pasar sus vacaciones. El hecho de juntar a 1.400 corredores y hacerlo en distancias tan dispares permite que casi cualquier aficionado al trail running pueda disfrutar de la carrera. Y como todo en la vida, hay quien pone más empeño y quien se lo toma de forma más tranquila. Volvemos a la meta porque no tuvo que transcurrir mucho tiempo para vislumbrar en el horizonte la figura del inigualable Toful Castañé, corredor de referencia nacional que llegaba el primero y en solitario a meta. Y eso con un despiste le llevó a desviarse del trazado y recorrer cerca de 2 kilómetros de más en relación al resto de participantes. Ya en meta, Toful Castañé se tomaba con humor su desorientación. Un camino espectacular sobre el mar, que bueno, yo creo que es lo mejor. Con el mar a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo vayas, y es un lujo, aunque te pierdas. El lujo lo es igual. Y cuando es fallo tuyo, más energía todavía para remontar y volverme a poner el primero. Un lujo. Tras Castañé llegaba otro sospechoso habitual, Joan Florit, rey de la anterior edición de l'Illa dels Trails, que esta vez se conformó con la segunda plaza a 6 minutos del mallorquín. La tercera plaza fue para Sebastià Massanet. En féminas, victoria clara de la reina del trail menorquín, Mari Allés, que con 3 horas y 4 minutos se llevó la prueba y también el campeonato. Ha hecho mucha calor, hemos empezado muy rápido, hemos empezado ya con mojarnos los pies en São Paulo, pero nada, muy bien, he aguantado hasta el final y muy contenta. Tras la menorquina, las medallas de plata y bronce volaron hacia Mallorca con Marga Adrover y Bel Durán. En la prueba de 19 kilómetros el triunfo fue para Pep Joan Serra. Segundo, Joan Toni Mayol y Llorenç Socias. Los tres entraron en meta con apenas 2 minutos de diferencia. Margalida Perelló, Joana María Cañellas y Chisca Ribot conformaron el podium femenino. La prueba short de 11 kilómetros se resolvió casi al sprint, entrando Toni Florit y Sergio Martínez con solo 1 segundo de diferencia. Miguel Ángel Huguet completó el trío. En mujeres, la italiana Martina Parenti sorprendió a la hasta ahora dominadora de la distancia en la liga, Lena Moll. Moll, que se alzó con la victoria en la liga, fue segunda con 1 hora y 52 segundos. Clara Coll fue tercera tras 1 hora, 3 minutos y 2 segundos de esfuerzo. El ambiente en la urbanización costera de Ciutadella era cada vez más bullicioso. Hasta 3.000 personas se llegaron a congregar en las inmediaciones de Calambosc para disfrutar de este magnífico fin de semana. Muchos eran los familiares que esperaban con ilusión, cámara en mano, las llegadas de sus corredores, esos que no luchan por un puesto en la clasificación, sino por afrontar el simple reto de la autosuperación y acabar, quién sabe si por primera vez, una carrera de estas características. La tarde del sábado dio paso a las exhibiciones de parapente y salto a base, una actividad que sirvió de prolegómeno a la entrega de trofeos a los ganadores. Subieron los atletas a recoger sus reconocimientos ante un público entregado y ansioso también por las actuaciones musicales que iban a poner el punto y final a esta extraordinaria edición del October Trail Menorca.
La fuerza discotequera de Avanlax y el rock and roll de Vinegaus Band fueron un magnífico colofón para un fin de semana único en la isla de Menorca. Con el ambiente del final de la fiesta nos vamos. Gracias a todos por elegir October Trail Menorca. Saludos y os esperamos el próximo año.